Saludamos a Ignacio Cantos Figuerola, socio director de inversiones de ATL Capital. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días. Buenos días. Tensiones geopolíticas que están condicionando o siguen condicionando el sentimiento inversor. Hoy se desquitan un poco las bolsas europeas, apuntan los futuros estadounidenses al alza, pero lo cierto es que, bueno, está monitoreando muy de cerca a los inversores la situación las últimas horas de esta escalada de tensiones. Sí, bueno, yo creo que la parte macro, pues tuvimos buenas noticias la semana pasada con la inflación en Estados Unidos. La temporada de resultados no ha salido mala y por ahora no llevamos una gran cantidad de profit warnings. O sea, a pesar de esos miedos que había, pues la parte macro y algo de la micro parece que va bien. Es verdad que la parte geopolítica, pues yo incluso esperaba que después del recrudecimiento, ya casi con los mercados cerrados el fin de semana, pues que a lo mejor hubiera más tensión en los mercados el día de hoy, ¿no? Pero bueno, al llegar esta mañana ya estaban bastante tranquilos con los futuros americanos subiendo y los europeos bastante planos, que además durante la sesión han ido ganando tracción, ¿no? Con lo cual, bueno, pues parece que lo que se está descontando es que se quede en un poco lo que habíamos hablado otras veces, ¿no? En conflicto regional, que Israel no ataque las fuentes energéticas de Irán o que no perjudique su capacidad con el petróleo, sí con otros aspectos, ¿no? Y que Irán no llegue a cerrar el estrecho Hormuz, que eso probablemente, al menos momentáneamente, generaría una importante tensión en los mercados financieros, ¿no? Y podría llevar el petróleo pues, a acercarse a los 90, incluso a los $100, ¿no? Seguimos, Ignacio, en un compás de espera ante esa tregua arancelaria de Donald Trump. Lo cierto es que, bueno, vamos conociendo datos de IPC, ya el definitivo en Italia. Vamos a conocer también, bueno, se ha desacelerado al 1,6% en la inflación en Italia. También esperamos que el de la zona euro a mediados de semana se mantenga por debajo del 2%. A pesar de que, bueno, ya entramos en el mes de mayo y ya, bueno, pues a pesar del cierto decalaje, ya podríamos haber tenido algo de impacto con los aranceles de Donald Trump, pero claro, estamos en un compás de espera que esto sigue todavía, bueno, pues dejando a los bancos centrales en una actitud de wait and see. Sí, bueno, vamos a ver. Los aranceles siempre dijimos que serían más graves o más inflacionistas para la economía americana, mucho más que para la europea, que al final los productos americanos, aunque contraataquemos con aranceles a los productos americanos, tampoco tenemos tanto ni dependemos tanto. Entonces, inflación importada, si además tenemos un dólar que en este proceso se ha depreciado, se sabe que seguimos comprando el petróleo en dólares, un petróleo que hasta la semana pasada, pues además estaba más bajo. Pero bueno, es verdad que por otro lado ya Lagarde advirtió en su última comparecencia que probablemente si no se acababa el proceso de bajada de tipos, solo quedaría una bajada más, incluso aunque la inflación esté baja, ¿no? Con lo cual yo creo que Europa ya sí ha hecho sus deberes. Lo que habrá que ver es si Estados Unidos, después de ese dato que comentábamos del miércoles, tiene margen para adelantar algo y que no sea en el último trimestre, sino sea un poquito antes, a lo mejor en la reunión de septiembre, cuando empiece a bajar los tipos, ¿no? Yo creo que para eso será importante ver los resultados del segundo trimestre que empezamos a conocer pues dentro de como un mes o así. En definitiva, no se espera ninguna sorpresa para esa reunión de tipos de la Reserva Federal. Habrá que estar muy pendientes tanto al tono de Jerome Powell como al discurso y sobre todo, dot plot, cumplimos trimestre y en este caso perspectivas económicas y de tipos de interés. ¿Tú crees que va a mantener lo que mantuvo en su momento en diciembre y en marzo? Dos bajadas de tipos entiendo ya que entre septiembre y diciembre. Pues nosotros pensamos que sí. O sea, vamos a ver efectivamente, como tú bien dices, ese tono de la comparecencia. Vamos a ver qué está viendo la Reserva Federal, que obviamente tiene muchos más datos que nosotros, de si esa divergencia que ha habido durante varios meses de los hard data con los soft data, con las encuestas de sentimiento malas y sin embargo los datos más o menos firmes, deteriorándose algo. El deterioro que estamos viendo en el mercado laboral, en la parte de peticiones de subsidio, que están aumentando, se han ido a niveles de 2,50, aunque es verdad que de manera cíclica ya los últimos años, esta época de mayo, junio, julio, suelen aumentar, con lo cual, pues a lo mejor es un fenómeno, ya digo, más cíclico y bueno, pues eso será importante porque aparte de eso ya sabemos que la Reserva Federal no solo tiene el mandato de controlar la inflación,
sino también el asegurar un crecimiento sostenido, ¿no? Por cierto, en este caso también tenemos que hablar del mercado de divisas, Ignacio, porque lo cierto es que, bueno, pues seguimos viendo al dólar pues perdiendo terreno frente a sus principales pares, el euro, la libra, también el dólar australiano, el neozelandés, prácticamente con todos los pares, el mexicano, con el yuan, con el yen. En definitiva, viendo también cómo el índice dólar está cayendo, y lo cierto es que entiendo que ese proyecto de ley fiscal de Trump, todo eso lo está reflejando el dólar y que sigue siendo el gran damnificado de las políticas de Donald Trump. Sí, no, desde luego. Es verdad que si uno ve un gráfico más de medio plazo, nos hemos vuelto a una zona que ha pasado muchos años. Es verdad que los 2 o 3 últimos estábamos más en torno al 1,10, pero el 1,15, 1,20 ha sido, bueno, una zona que más o menos parece de equilibrio entre unos y otros y que no lleva grandes presiones, ¿no? Ni a los exportadores ni a los importadores, y que se pueden manejar. Pero es verdad que puede ser el inicio de una tendencia. Es verdad que hemos visto que las divisas se mueven en ciclos relativamente amplios de años, y podríamos estar iniciando un ciclo bajista del dólar que, claro, pues nos podría llevar, depende de cómo se den las circunstancias, pues para empezar a 1,20 y luego pues más a niveles de 1,35, 1,40, ¿no? Y eso sí que empezaría a generar algo más de fricciones en los mercados, ¿no? Es verdad que estos planes de Trump de mucha reducción de impuestos que no se ven compensados por un mayor ingreso y que por tanto generan más déficit y por tanto más emisión de deuda a un país ya muy endeudado, pues también podrían llevar a nuevas rebajas de calificación. Hasta ahora la de Moody's pasó bastante desapercibida porque ya era la tercera agencia, la última, que le quitaba la AAA, pero si alguna le quita ya el AA más y la deja en AA, pues seguramente, no digo que tengamos una reacción como aquella de hace unos años, cuando la primera agencia le bajó el AAA a Estados Unidos, pero sí, seguramente los mercados se preocuparían más de lo que lo han hecho con la bajada de Moody's. Y por cierto, ya para terminar, Ignacio, parece que se desvanece de forma momentánea esta fiebre por los activos refugio. Hemos visto, bueno, vamos a recordar también que el yen, en este caso sí que, bueno, pues de momento está perdiendo mínimamente el dólar frente al yen, pero también vemos cómo el oro está, bueno, pues perdiendo ese impulso que se desató el pasado viernes, pero bueno, pues de momento aguantando los 3.400 dólares la onza. También hemos visto cómo se ha detenido el precio del petróleo. ¿Se desvanece la fiebre por los activos refugio? Bueno, hombre, vamos a ver, como comentábamos al principio, el activo refugio petróleo es más activo afectado o afecto en este caso, en este conflicto, por la posición de Irán, ¿no? Entonces, bueno, si hay incertidumbres, lógicamente el precio sube. Si nos referimos al oro, pues la verdad es que después de la magnífica racha que lleva en el último año y medio, pues hombre, ya estas zonas le van costando más y hay que pensar que con una inflación algo menos desbocada, pues también se pueda diluir. Y por último, en cuanto al yen, el yen era activo refugio y era bueno, un activo para hacer el famoso carry trade, pero cuando la financiación en yenes estaba al cero. Hemos visto subir claramente los tipos de interés en Japón y claro, ya esa financiación no es tan barata. Ahora probablemente habría que hacerlo con francos suizos, ¿no? Que está bastante más barata la financiación. Pero bueno, es una moneda que por otro lado ya está muy fuerte en sí. Pues Ignacio Cantos Figuerola, socio director de inversiones de ATL Capital. Gracias, buen día, buen negocio. Gracias a vosotros, un saludo.